Cordial saludos, amigos. Eso que escuchan ustedes es el maestro arista, colombiano, chocuano. Eh, esta semana tenemos la semana de la herencia afrocolombiana, de la herencia africana. El Ministerio de Cultura está haciendo algunas actividades con respecto a esto y nosotros en el canal 724 queremos rendir homenaje a este gran artista, al maestro arista. Para ello hemos convocado hoy y hemos pedido amablemente que nos acompañe la gran maestra Livia Estela Gómez, que es una realizadora audiovisual muy importante para el país. Ella pues ha hecho cine, ha hecho televisión, es magíster en teoría de la historia del arte y arquitectura, es guionista y ha estado como documentalista en varios programas de Señal Colombia sobre el tema del desplazamiento forzoso en nuestro país. Es una bellísima mujer que además conoce de todas estas historias y que le hizo hace unos años un homenaje al maestro arista. Vamos a hacerle un par de preguntas y vamos a conversar con ella un poquito de esa anécdota que ella muestra ahí en su documental sobre el maestro arista. Por otro lado, también tenemos invitado al doctor Gustavo Macanaki Córdoba, que es consejero de Relaciones Exteriores en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Él es médico graduado y tiene una especialización en negocios y relaciones internacionales. Es historiador también y vamos a hablar un poquito de esto, de la herencia africana para el país. Al fondo lo que escuchamos es al maestro arista, una voz maravillosa. Los invito a que nos acompañen también con nuestro querido colega, el periodista Griserio Perdomo, que tiene un programa maravilloso. Pido la palabra. De manera que ahora él va a pedir la palabra, le vamos a conceder la palabra, por supuesto, para que hablemos un poquito de estos temas. Y después de esta pequeña introducción, los invitamos a ver el documental de la maestra Livia Estela Gómez sobre el maestro arista. De manera que bienvenidos, síganos aquí en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, por ejemplo, que es muy fuerte, en YouTube, y nuestra página web, que es www.canal724.com. De manera que disfrutemos aquí un poquito más al maestro arista. No me pidas el perdón. No, no, no me pidas el perdón. No. Voz maravillosa. Estamos transmitiendo por Canal 724, Cultura en Vivo. Yo quiero contarles que ya hice una introducción en otro video que tengo previo, en donde ya los saludo y los presento en sus profesiones y en sus cosas, ¿no? Y les recuerdo que estamos pues transmitiendo para Canal 724, que es nuestro canal virtual, y para todas las redes de los medios comunitarios y alternativos. Entonces, por supuesto que inicio saludando a la maestra Livia Estela Gómez. ¿Cómo estás, Livia Estela? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bueno, bien, aquí tratando de interpretar y hacer un poco, porque ahora los que ustedes que son tan sabidos en estos temas de hacer audiovisual, pues me imagino que deben estar teniendo un espanto horrible viendo cómo se hace esto, que parece a veces una adefesio, haciendo todas estas transmisiones. ¿Qué opina? Pues bueno, creo que esta situación no la vio venir nadie. Nadie estaba preparado para esto que iba a ocurrir. Digamos, estas herramientas eran más como para otros ámbitos. Nunca nos hubiéramos esperado que incluso en el ámbito artístico y cultural tuviéramos que hacer uso de estas herramientas. Jamás nadie se imaginó que la presencialidad iba a estar prohibida, restringida, así que habituándonos ya mejoraremos las imágenes también por aquí. Por supuesto. La invitación hoy es porque esta semana el Ministerio de la Cultura está haciendo la semana de la herencia africana, de la herencia afrodescendiente. Y yo tengo aquí en mis manos
una cosa maravillosa del maestro Arista. Cuéntanos, Livia, para ti, ¿quién fue? ¿Y de dónde era el maestro Arista? Porque incluso hoy estuve mirando algunas cosas en los Googles, googleando al maestro Arista, y no encontré casi nada, ni siquiera hay una reseña bibliográfica de él en la red. Entonces sería interesante que rescatáramos como eso de lo que fue el maestro Arista. Cuéntanos un poco. Bueno, Oye, Carlos, Dime. Carlos, una cosita. Sí. Es bueno recordarle a todos los que nos ven y nos escuchan Por supuesto. que a través de una resolución del Ministerio de Cultura, la 0740 del 2011, se decretó, además, el mes, no es una semana, es el mes de la herencia afro en nuestro país. O sea, estamos hablando de todo mayo, y para ello el Ministerio de Cultura tiene programada una serie de actividades a partir del 21 de mayo. Lift up your tablet. Eso es bueno aclararlo porque estamos en el mes de la herencia afro. Okay. Y la opinión pública debe saberlo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, continuamos con Livia, que nos va a dar su respuesta en este momento. Bueno, el maestro Aristarco Perea Copete, todo el mundo pensó que era de Quibdó, pero realmente él era de un pueblo que creo que ni siquiera es del Chocó, que se llama Timbiquí. No sé si es del Chocó, me corregirán. Timbiquí es del departamento del Cauca. Exactamente. Pero Arista, aunque nació en Timbiquí, Arista vivió toda su vida en Quibdó, bueno, toda su vida hasta que se fue para Bogotá. Él me contó que se había ido para Bogotá cuando tenía 40 años. Los primeros 40 años de su vida Arista los vivió en Quibdó, y pues fue un gran músico, una de las voces más importantes de la colombianidad, pero no solamente de la cultura afro. Arista era una voz prodigiosa, era un cantante con una voz prodigiosa, y logró tener una carrera ya muy viejo, ya hacia el final de su vida empezó a tener algún reconocimiento, pero las personas que o son chocuanos o conocen de este tipo de música o frecuentaban los bailaderos del centro de Bogotá, pues conocen a Arista, ¿saben? Porque Arista era muy popular y muy conocido en estos ambientes. Digamos que ya a nivel nacional fue casi hacia el final de su vida donde empezaron a reconocerlo, pero tuvo una larguísima trayectoria, hacía música desde que era niño. Él dice que desde el vientre de su madre, lo dice en mi documental. Muy bien. Una siguiente pregunta para la maestra Livia es, ¿cuál es el aporte que tú recuerdes de la gente afrodescendiente al cine y sobre todo a las partes audiovisuales de este país? Hay muy poca cinematografía que se haya hecho en el Chocó, por ejemplo. Hay muy poca cinematografía. Hay una película, hay varias, pero hay 2 o 3 que yo recuerdo muy significativas. Una de ellas se llama Chocó. Otra película se llama Manos Sucias, pero Manos Sucias no es dirigida por un colombiano, es hecha en Colombia y con actores de chocuanos, pero no se hizo, pero el director no es colombiano. Me falla la memoria, me coge usted a rajatabla con la lección de cine y yo no me preparé, pero que yo recuerde, hay muchas, creo que sí hay muchos documentales, eso sí, muchísimos documentales, pero de ficción solo puedo recordar esas 2. Muy bien. Griserio, ¿tienes alguna inquietud para... No, quería era decirle, esta cuarentena me dediqué a leer a la mujer de Obama, a Michelle, y ella realmente, la enseñanza que deja es que nunca olvidó sus raíces, y creo que por qué los colombianos perdimos esa oportunidad de que el presidente de los Estados Unidos era negro. Y recuerdo mucho que una delegación de un presidente, que fueron bastantes además, a una fiesta ya en la Casa Blanca, y no llevó ningún negro, y tuvieron que inventarse algunos negros de ahí, amigos, y llevarlos a la fiesta.
Es decir, no entiendo esa parte del tejido social de afro en Colombia. Y ahí le vamos a dar la cabida a nuestro siguiente invitado, que es al maestro Gustavo Macanaki. La primera pregunta es porque ahí ya creo que hay un jugador de fútbol africano de apellido Macanaki. ¿De dónde viene ese Macanaki, maestro? Correcto. Aló, aló. Aló, aló. Sí, ¿sí me Escuchamos. alcanzaste a captar la pregunta? No, no alcancé a captar. Por favor, ¿me la repites? Sí, que te estaba dando paso y te estaba preguntando te estaba contando que hay un jugador africano de Camerún, apellido Macanaki. ¿De dónde viene tu Macanaki? Nada, no se pudo. Sí, no se pudo, no se pudo. Ahora sí. Si quiere, yo le repito a ver si me está preguntando con respecto a la pregunta que hizo nuestro compañero. Sí. Respecto a por qué la gente negra de Colombia está como tan desarticulada del mundo, si pudiéramos decirlo así, y sobre todo del mundo afroestadounidense, cuando se supone que son vecinos próximos y con los que Colombia tiene un relacionamiento fuerte con el país, entre las élites. Pero, infortunadamente, la población afro de acá con la población afro de allá, el relacionamiento no tiene simetría, no corresponde, no hay la misma proporcionalidad, la misma cuantía y la misma fluidez de las relaciones que se tienen entre la élite de aquí y la élite blanca de Estados Unidos. Entonces, infortunadamente, en esa parte, en las relaciones internacionales, también se ve las mismas como desigualdades que se ven interraciales o intergrupales e incluso interregionales que se ven dentro del país, se reflejan en el relacionamiento internacional que el país tiene a nivel global y en este caso con los Estados Unidos. A mí me gustaría retomar una anécdota en ese aspecto del asunto de Obama, ¿no? Del asunto de que se eligió el primer presidente negro afroamericano en la democracia de los Estados Unidos. En aquella época, yo usualmente con mi abuela ya tenía 94 años. Y cuando ganó Obama, en el mes de noviembre de 2008, usualmente yo a la abuela la llamaba, ¿no? Cada semana por ahí. Esa noche mi abuela me llamó y me dice, mijo, eso fue dos días después de haber sido elegido Obama, ¿no? Me dice, mijo, no sabe la felicidad y el que tengo estas 2 noches, no he podido dormir, del gozo de sentir que tenemos por primera vez un presidente negro, ¿no? Y ella lo asumía, siendo presidente de Estados Unidos, lo asumía como si fuera presidente de aquí, de Colombia, como si fuera el presidente de Colombia. Y me dice una frase que a mí nunca me olvida. Me dice, ¿sí ve, mijo? Eso es aplicar el estudio. Con esa frase me salió y siempre me ha quedado eso sonando en la mente porque ella me está diciendo que prácticamente todo el proceso educativo por el que ha pasado la comunidad negra, la comunidad del Pacífico en Colombia, ¿para qué? Si es un proceso educativo integrador, enaltecedor, impulsador del desarrollo, o es un proceso educativo que es asimilador y desconocedor de una buena parte de la causa cultural nuestra. Desconocedor y eliminador, reseteador de códigos culturales afro. En ese sentido, la frase de la abuela la retomo acá para colocarla en la palestra y que sirva como de inductor, digamos, de
discusión que vamos a tener en el plano político y cultural respecto a nuestra población. Muy bien, muchas gracias. Ahora me escucha mejor, Bueno. maestro. No te escucha a vos, pero a mí sí me escucha. Lo Hacerle escucho mejor, entrecortado, pero lo escucho. Hacerle Yo la pregunta también lo a escucho. Griserio. A él sí lo La escucho. pregunta es la siguiente, Sí, sí. es el origen del apellido. ¿De dónde viene el apellido? Macanaki. ¿El apellido mío? Sí. Macanakion. Ese apellido viene del oeste de África, de una tribu que queda cerca de Yaoundé, en Camerún. En Camerún. Sí, porque hay En un Camerún, jugador sí. de fútbol también de apellido Macanaki, ¿no? De la selección de fútbol de Exactamente. Camerún. Exactamente. Y yo adopté ese nombre. Se está Tiene un escuchando. poco mala la En señal. el la año señal de él. 90. ¿Por qué no vamos con la doctora mientras le compone la señal? Bueno, Yo Livia. quiero darle una pregunta a la doctora Lidia. Sí, dile, por Y- favor. En el movimiento de doctora, reivindicación afro de Colombia. Sí. Dale, Sí. Griserio. Siga, Macanaki, doctor. ¿Se escucha o no? No, yo no. Se te está Se escuchando muy escucha entrecortado. mal. Ya, Una y señal. perdimos tu señal. Tiene la señal muy mala. Bueno, vamos, Bueno. Griserio, a hacerle la pregunta a Livia. Sí, doctora Livia, mire, a ver, la población afrodescendiente, digámoslo así, una de las mayoritarias es la estadounidense y la brasilera, y de tercero es la colombiana. Ahora sí. Aquí hay centros en Colombia donde se concentra la población negra, como es Cali. Sin Ok. embargo, todo el litoral pacífico, digámoslo así. Sin embargo, es poco lo que se conoce de toda la parte ancestral y cultural de la parte negra de Colombia. Lo que más se ha escuchado, obviamente, son los destacados músicos, como el grupo Nietzsche o el grupo Guayacano, o ahorita Chucky Town, que son muy buenos, o la orquesta de Timbiquí. Pero en otros elementos culturales que existen de toda la población negra es poco conocido. ¿Qué tenemos que decir frente a esto, doctora Lidia? Digamos que eso, yo soy, digamos, mi profesión, yo soy realizadora, guionista, directora cinematográfica, hago películas. No, digamos, mi nexo con Aristarco Perea Copete, tiene Sí. que ver con, digamos, como un momento de la vida de esos que por azar nos juntó, ¿no? Él era el cantante de un bar y yo era la mesera en ese bar. Qué interesante. Cuando fui admitida como estudiante en la Escuela de Cine y Televisión, y con la felicidad de ese momento, yo era muy joven, con la felicidad de ese momento, esa noche tocaba Arista en el bar. Entonces yo le conté, le dije, maestro, mire que pasé a Cine y Televisión en la Universidad Nacional, estoy feliz. Y entonces Arista me dijo, bueno, entonces cuando usted sea famosa me hace un documental. Pues eso sonaba como palabras al viento, como una formalidad, como cualquier cosa que se dice, pero él y yo nos hicimos muy amigos, y tiempo después yo hice la historia del baúl rosado. No fue que me hiciera muy famosa, pero yo sentí que ya era como momento y yo tenía como la idea de que yo tenía que cumplir mi palabra. Entonces hice ese documental. Ese documental, si tienen la oportunidad de verlo, es un documental que es muy personal, ¿no? Es mucho más que lo que hubiera podido hacer con respecto a ese tema, que es un tema pertinente e importante, que es digamos, la falta de difusión de muchas de las manifestaciones de la cultura negra. Es más sobre la película que se iba a hacer, sobre que en el proyecto, en el camino, en el transcurso de hacer la película, el maestro Arista se murió, y entonces un poco fue como la película de la película que no se pudo hacer, y un poco va mucho más hacia la amistad que él y yo teníamos, que
hacia la afrocolombianidad o la manifestación de las culturas negras. Entonces yo te digo algo, te lo digo simplemente como mi opinión personal. Me parece que sí ha sido difundida la música. De hecho, en el documental Arista cuenta que cuando los que en esa época eran Nietzsche y Guayacán, que todavía no eran los que eran, ni eran los famosos que eran, llegaron a Bogotá. Arista tenía un negocio que se llamaba la Casa Folclórica del Pacífico, y en la Casa Folclórica había... En la calle 18 como con Carrera Quinta, ¿no? Exactamente. Que en la Casa Folclórica había muchos cuartos y que entonces ellos le preguntaron, los músicos le preguntaron que si se podía, que se podían ensayar ahí, que si se podía, que podían tocar ahí y que se podían quedar ahí, y Arista a todos les dijo que sí. Entonces los dejó quedarse ahí, los dejó ensayar, los dejó tocar en el negocio. Y ellos poco a poco se fueron formando hasta que terminaron siendo primero Nietzsche y luego, pues ustedes saben la historia más que yo, luego Guayacán. Pero Arista está, digamos, y hay mucha gente, en las entrevistas que yo hice, también yo pude determinar que hay mucha gente que lo afirma, que Arista fue de los primeros, primero fue un gran difusor de la música del Pacífico en Bogotá. Arista no solamente hacía música del Pacífico, Arista también hacía mucha música cubana, pero hacía mucha música del Pacífico. Y hay mucha gente que dice que fue de los primeros que empezó a ponerle bajo, guitarra eléctrica, a mezclar con otros instrumentos aquí en Bogotá. Fue de los primeros que empezó a hacer eso, a hacer como esas fusiones. Y me parece que gracias a la música es que muchas de las manifestaciones culturales de la cultura negra se han conocido, pero hay muchas otras, no sé, la literatura me parece que se conoce menos, la danza se conoce un poco más, pero tampoco es que los grupos culturales tengan financiación. Claro que no solo en Chocó, sino que en el país entero. Digamos, la cultura es como la gran huérfana. Muy bien. Voy a regresar con Gustavo Moecana aquí y que nos cuentes un poco de esta herencia que tenemos maravillosa de nuestra gente afro, que en esas relaciones internacionales, ¿cómo está este ámbito? Bueno, en ese punto, lo que le decía al principio, las relaciones internacionales reflejan como el estatus del relacionamiento intergrupal dentro del país. Entonces, en la medida en que nosotros participamos del poder, participamos de la estructura del Estado, participamos de la estructura económica, y participamos de la estructura que define las narrativas, tanto políticas como culturales del país, pues ahí estaríamos. Sigue siendo... Con la proporcionalidad, sí, con la proporcionalidad que corresponde a la demografía, ¿no? Sí, correcto. Infortunadamente, eso no es así. Eso no es así. En el exterior, me ha pasado a mí muy frecuentemente que he llegado a países y la gente se sorprende de verme que yo soy colombiano y que, ay, usted es negro. ¿Cómo así que colombiano? ¿No? Entonces, más del Ministerio de Relaciones. Exactamente. Entonces me ha tocado decirle a las personas, mire, imagínese a la selección colombiana de fútbol, a esa sí la ha visto, ¿cierto? Esa proporción que usted ve en la selección colombiana de fútbol, esa es la proporción de la población popular, digamos, de la mayoría de la población del país en general. Diga usted que puede ser más o menos de la mitad, o alrededor de la mitad, o un 40%, que son toda la variedad de las mezclas que ha tenido la cauda africana aquí en el mestizaje de Colombia, y que en este momento hacen parte de esa mainstream, de toda esa corriente que representa la nacionalidad colombiana. Infortunadamente, en el poder político y en el poder económico, pues no tenemos esa representación. Y se representa en el poder diplomático y en las relaciones internacionales, infortunadamente, todavía no. Pero en la parte cultural sí tenemos una presencia significativa, no obstante que no tengamos toda esa presencia individual o
de representación demográfica, digamos. Sí lo hacemos, digamos, en la parte gastronómica, en la parte cultural, en la parte lingüística. Estamos, eso es innegable y prácticamente eso es prácticamente toca destapar el sol con las manos para negar la presencia negra y la presencia afro en toda esa corriente cultural del país, en todos sus aspectos. De pronto, como dice Livia, en el cine todavía no hemos tenido esa representatividad, porque para hacer cine se necesita unas estructuras económicas que nosotros no tenemos, pero en la televisión tampoco, no tenemos esa representación, infortunadamente, pero ahora con el asunto de los canales regionales, es posible que sí vamos a ir ganando presencia en esos otros territorios que todavía han sido vedados para nosotros por la capacidad técnica y la capacidad económica. Bien. Tenemos espacio para una pregunta más para nuestros dos invitados. Una pregunta para la doctora Livia. Sí, Livia, sí, ¿no? se nos retiró. No, aquí estoy. Tenemos ¿sí? un par de preguntas, una pregunta para cada uno, Griserio, y terminamos, porque el convenio Vale, era que eran 20 minutos. Solamente termino con la doctora Livia, ya que ella es guionista, es magíster, es arquitecta de este tema de hacer guiones y que es famosa en Colombia. ¿Sería posible hacer una narrativa donde podamos destacar todo este folclore, toda esta cultura y todo este liderazgo negro que hoy aún sigue muy, muy marginal en Colombia? Sí, claro que sí. El asunto es que la iniciativa tiene que salir de allá mismo. No va, digamos, hay muchos movimientos cinematográficos a lo largo y ancho de todo el país. De hecho, el Ministerio de Cultura tiene un proyecto, un plan que realiza este año creo que no hay presupuesto para eso, pero casi todos los años se hace y se llama Imaginando Nuestra Imagen. Entonces, los entes territoriales concursan por un cupo para hacer una película de cortometraje dentro de la región, y esos talleres de INI, que así se llama, Imaginando Nuestra Imagen, han servido de semillero para que en muchas regiones del país se apropien del lenguaje cinematográfico, cuenten sus propias historias y cuenten su propia cultura. El asunto es ese, el asunto es que tiene que partir de allí. No sé quién, no sé si el mismo presentar un proyecto a Imaginando Nuestra Imagen, no sé si desde las universidades, no sé desde qué lugar, pero tiene que salir de allí, no puede ser venido de afuera hacia allá, porque son ustedes mismos los que tienen esa necesidad de expresarse como cultura y como nación, y de ese necesitar expresarse es que deben salir las películas. Casi siempre lo que sucede cuando vienen foráneos a hacer una película, bien sea o extranjeros a Colombia en general, o colombianos a diferentes regiones del país, su mirada es una mirada externa, es una mirada de extranjero. Para que la mirada sea honesta, tiene que ser una mirada que parta de la región misma. Correcto, gracias. Bueno, sí, les cuento además que el Ministerio de la Cultura en esta temporada llega a través de una página que se llama Retina Latina, hacen una alianza con el Pacífico para hacer un ciclo de cine hecho y protagonizado por mujeres afrodescendientes, y no solamente pues por mujeres afrodescendientes, y va a estar ahí películas de México, Colombia, Perú y Chile. Entonces, pues también les voy a brindar un poco, después del documental de la maestra Livia Estela, les voy a brindar una información más precisa de la página, porque esto empezó el 12 de mayo y termina el 9 de junio con este ciclo de películas que se pueden ver en la Retina Latina. Por supuesto, se pueden ver gratis, es decir, no se pueden descargar, pero se pueden ver ahí en la página, que me parece muy interesante. Yo quiero agradecerles, la última pregunta, Griserio, para el maestro Macanaki, y con esto terminamos este programa, agradeciéndole, por supuesto, a Griserio Perdomo, nuestro periodista invitado. Una pregunta muy corta para Macanaki. Sí. Usted trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores, es médico, pero donde más se mueve digámoslo así, la exclusividad, como el matoneo frente a la población negra, es frente a estos temas, y más en ese Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo se siente usted allí?
No escuchó. A ver. Macanaki se abrió, se fue. No, ahí está. Seguro. Se está hablando, Ahí está. no se le oye. No, no. Ah, está hablando Macanaki. Espérate. Ya. Ahora sí, Por favor. De nuevo. Bueno, en general, pues, usted sabe que de todas maneras lo que le digo, en esos espacios usted siente ahí sí realmente minoría, porque somos muy poquitos los afros que hacemos parte de ese cuerpo, como dice nuestro compañero, Griserio. como de mucha exclusividad al relacionamiento exterior de Colombia. Infortunadamente, la idea sería que ustedes saben que de todas maneras esa exclusión no aplica solo para la gente negra, aplica también para la gente indígena, aplica también para la gente del populacho de Colombia, la gente del pueblo, porque infortunadamente el 80% de los cargos que se asignan ahí son cargos que se asignan por dedocracia política, por amiguismo, por clientelismo, por las redes, digamos, de élite que siempre se han manejado en Colombia. Y el 20% se asignan a la gente de la carrera diplomática. En la carrera diplomática sí vemos muchas personas que venimos de populacho, venimos del pueblo. Y infortunadamente ese relacionamiento y ese fortalecimiento de la carrera diplomática hasta ahora apenas se está desenvolviendo en los últimos años. Y todavía no ha alcanzado la dimensión que este subgrupo de ocupacional en la función pública tenga la representación de las etnias de Colombia que se parezcan al país, que se parezcan a lo que el país es. Eso todavía no lo hemos logrado ahí y pasará por un buen tiempo hasta que lo podamos lograr. Eso es lo que puedo decir pues, a ese respecto. Muy bien. Doctor quiero despedirme, quiero agradecerle a Gustavo Macanaki, a Livia Estela, además que nos ha permitido, por supuesto, vamos a pasar ahora, después de este programa, el documental del maestro Arista para que ustedes lo conozcan un poco mejor, para que sepan quién fue y pues reivindicar un poco ese nombre. De manera que muchísimas gracias a Griserio también, pues, nuestro periodista invitado, que hace parte del staff de nuestro canal 724 Cultura en Vivo. Livia, un abrazo, muchas gracias. Ya después hablaremos de nuestra película que tanto nos dolió, Ella. Espero que disfruten, que se la gocen, a pesar de que no hay música al 100%, porque es un documental y cuenta una historia. Cuenta una historia, repítenos. Cuenta la historia de la vida del maestro Arista, pero aunque sea un documental que cuenta una historia, me parece que es una película para bailársela. Muy bien, la bailaremos. Muchas gracias a todos. Una feliz tarde. Chao, chao. Gracias a ti por la invitación, Carlos Humberto, y gracias a todos. Muy amable. Gracias. Adiós. Adiós. Estamos transmitiendo por Canal 724, Cultura en Vivo.